Relaciones entre rectas y planos de geometría plana. Definiciones de ángulos y sus diferentes tipos. En esta segunda lección del capítulo 1 del curso de geometría plana son presentadas definiciones de ángulos de diversos tipos. En esta primera diapositiva es presentada la definición de ángulo. Utilizando dos segmentos de rectas concurrentes se forma un ángulo que es la apertura entre los dos segmentos de líneas rectas. Usando los segmentos de líneas concurrentes o dos líneas que tienen un punto en común, se forma un ángulo cuya abertura se puede medir en grados, radianes o grados centesimales. Esta apertura o magnitud del ángulo puede ser medida en el sistema sexagesimal, grados, o en el sistema cíclico, radianes. En geometría, la medida más ampliamente utilizada es grados, representados por el mismo símbolo que se utiliza cuando usamos un número, y el símbolo para representar primera, segunda, etc. La diapositiva muestra el valor para 90 grados. El punto de encuentro o intersección de los dos segmentos de línea que forman el ángulo se denomina vértice del ángulo. Si se marca en cada uno de los segmentos un punto, el punto A en un segmento de recta y punto B en el otro segmento de recta, el ángulo se definirá como ángulo AKB. El punto de intersección es el punto K. Entonces este ángulo tiene el vértice K. El uso del símbolo de ángulo antes de las tres letras que definen el ángulo es opcional. En esta segunda diapositiva de esta segunda lección es presentada la definición de ángulos opuestos por el vértice. Es posible formar ángulos usando dos líneas rectas concurrentes. En este caso se forman cuatro ángulos. En la diapositiva es presentada la figura 1.5 que usa dos rectas concurrentes que forman cuatro ángulos. Estos ángulos son llamados ángulo AKB, ángulo AKC, ángulo CKD y ángulo DBK. Los ángulos AKB y CKD son denominados ángulos opuestos por el vértice y tienen la misma magnitud. Como estos ángulos tienen el mismo valor, se dice que son congruentes. Lo mismo puede decirse de los ángulos AKC y ángulo DKB. Los ángulos opuestos por el vértice y que tienen el mismo valor son ángulos congruentes. Realizando una rotación de uno de los ángulos, se puede superponer un ángulo sobre el ángulo opuesto. Esta tercera diapositiva, en esta segunda clase, continúa presentando otros tipos de ángulos. Inicialmente se presenta la definición de ángulo recto. Un ángulo se denomina recto cuando se compone de dos segmentos de línea perpendiculares, es decir, segmentos rectos que tienen el grado de apertura igual a 90 grados. En el vértice de un ángulo recto se dibuja un pequeño cuadrado con el símbolo de grados en el centro. No es necesario presentar el valor de 90 grados que es presentada en la figura. En la segunda parte de la diapositiva se presentan ángulos complementarios. Un ángulo del tipo recto es dividido por un segmento de línea que forma dos ángulos. En el caso de la figura 1.7, el ángulo AKB es dividido por el segmento de línea KC. Así tenemos dos ángulos AKC y BKC. La adición de los valores de estos dos ángulos tiene el valor de 90 grados. Así, cuando dos ángulos adyacentes tienen sus valores sumados y el resultado es 90 grados, decimos que estos dos ángulos son complementarios. En esta diapositiva se sigue presentando otros tipos de ángulos. Inicialmente se muestra la definición de ángulos suplementarios. Si en una recta marcamos dos puntos, por ejemplo E y F, y entre estos dos puntos marcamos el punto de vértice K, y desde el punto K se dibuja un segmento de línea,
Este segmento de línea divide el ángulo EKF en dos ángulos, FKG y EKG. La adición de los valores de estos dos ángulos tiene el valor de 180 grados. Así, cuando dos ángulos adyacentes tienen sus valores sumados y el resultado es 180 grados, decimos que esos dos ángulos son suplementarios. La segunda parte de la diapositiva muestra la definición de un ángulo agudo. Por definición, un ángulo agudo es un ángulo que tiene una apertura de menos de 90 grados. En el caso de la figura 1.8, el ángulo GKE es un ángulo agudo. La tercera parte de la diapositiva muestra la definición de ángulo obtuso. Por definición, un ángulo obtuso es un ángulo que tiene un valor de apertura más grande que 90 grados. En el caso de la figura 1.8, el ángulo FKG tiene un valor mayor de 90 grados y por lo tanto es un ángulo obtuso. Esta diapositiva muestra la definición de bisectriz y mediatriz. En la primera parte de la diapositiva se presenta un ángulo AKB y un segmento de línea KC, que divide el ángulo AKB en dos ángulos de valores iguales, AKC y BKC. Este segmento de recta KC, que divide el ángulo en dos ángulos de igual valor, se llama bisectriz del ángulo. En la segunda parte de la diapositiva se muestra una recta llamada T, donde se anotó dos puntos A y B. En un punto que tiene la misma distancia de los puntos A y B, se dibuja el punto K. En el punto K se dibuja una línea M, perpendicular a la recta T, es decir, tiene un ángulo de 90 grados con la línea T. En la línea M se anotó un punto M. Tanto el ángulo AKM como el ángulo BKM son ángulos rectos, es decir, los ángulos AKM y BKM son suplementarios. La recta M, que es perpendicular a la recta T y que pasa necesariamente por el punto medio entre A y B, se llama la mediatriz del segmento de línea recta AB. Esta última diapositiva de esta segunda clase del curso de geometría plana presenta la equivalencia entre los valores de apertura en los varios tipos de unidades de medida utilizados. Así, el valor de 90 grados es igual a un valor de pi dividido por 2 radianes. El símbolo pi tiene valor numérico de 3,14159. Un ángulo de 180 grados corresponde a un valor de pi radianes 3,14159 radianes. La segunda parte de la diapositiva presenta el concepto ya mencionado de líneas perpendiculares. Dos líneas concurrentes que tienen un grado de apertura entre ellas igual a 90 grados, esto es, están presentes cuatro ángulos iguales a 90 grados, se dice que son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, los ángulos AKD, AKB, BKC y DKC tienen 90 grados de apertura y son suplementarios 2 a 2.